conocido como el defensor de los pobres. Miqueas significa quién como Jehová. Es un lugar a 30 kilómetros de Jerusalén, al sureste de Jerusalén. Bueno, cuando este profeta comenzó a profetizar fue en el reino de Judá y en Jerusalén, también se lo conoce así. Fue más o menos en el año de 700 o 800 antes de Cristo, en la misma época del profeta de Israel. Miqueas tiene 7 capítulos en este libro. Se clasifica en 3 partes. La primera es el juicio del 1 al 3. El capítulo es el capítulo. El segundo es el consuelo del 4 al 5. Y el tercero es la reflexión y la promesa que hace el Señor. Del capítulo 6 al capítulo 7. Bueno, cuando aquí este profeta, Dios tomó este profeta para de verdad lo que iba a pasar, el juicio que iba a llegar a este pueblo de Judá sobre la rebelión de Jacob y del pueblo de Israel, por el pecado y por la idolatría que tenían ellos. Entonces, aquí vemos en estos capítulos que hay 3 mensajes que el Señor les habla a este profeta Miqueas para que hable al pueblo de Judea. El primero es el juicio. Es el juicio contra este pueblo. El segundo es la amenaza contra los príncipes y contra los falsos profetas. También habla aquí sobre el juicio y también habla sobre la restauración del pueblo. Y la tercera habla sobre la exhortación al pueblo y las promesas que Dios promete a su pueblo. Cuando el Señor llama a este profeta y hace ver y demuestra los acontecimientos que va a suceder a este pueblo por desobediente, hace ver cómo el sol se pone sobre el Mediterráneo, desde un punto sobre una colina, como a 300 metros sobre el nivel del mar y 30 kilómetros distancia al mismo. Aquí dice que era una meditación del profeta, una cita con Dios acerca del sol, que él meditaba, estaba sentado en medio de la oscuridad creciente y el profeta tembló poseído por un extraño que le incluía temor y le pareció que la inquietud de la noche se escuchaba pasos que se acercaban dentro de su alma, que sonaban con gran significado de profeta. Porque decía el profeta, he aquí, dice, viene Jehová, dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará sobre alturas de la tierra y debajo de él. Se derrotarán los montes, los valles, se irán con la cera delante del pueblo, con las aguas que corren por un precipicio. Todo esto, el Señor le muestra a este profeta lo que va a acontecer a este pueblo. Porque si nos volvemos a traer en historia, este pueblo el Señor lo saca de Egipcio. Ellos venían de una vida de esclavitud, una vida de servidumbre, donde ellos eran unas personas que allá no vivían una vida como el Señor los lleva a la tierra prometida. Y ellos, el Señor, no es porque se merecían sacarlos de este pueblo, sino porque el Señor, por su gran amor, su gran misericordia, los saca de este pueblo a la tierra prometida. Y una vez que ellos llegan a la tierra prometida, ellos como ellos vieron que Dios los sacó de esa tierra prometida, de donde ellos estaban viviendo esa esclavitud y los lleva a la tierra prometida, ellos no fue fácil para poder llegar allá. Pasaron tantas dificultades, pero ahí el Señor los sostuvo, el Señor los hizo que llegara, así sea con dificultad y todo, pero el Señor siempre estuvo con ellos delante de él. Una vez que llegaron ellos al pueblo, a la tierra prometida, entonces ellos estaban seguros, ¿no?, que ellos ya lo tenían todo. Comenzaron a vivir una vida a su manera. Ellos estaban confiados porque en Jerusalén estaba la iglesia de Salomón y vivían en la tierra prometida. Entonces ellos podían hacer lo que ellos querían. Ya no vivían a la ley de Dios, sino que ellos vivían a la ley política, económica y a una religión. O sea, ellos comenzaron a idolatrar a dioses ajenos, comenzaron a vivir una vida
comenzaron a menospreciar al pobre, se enfocaban más en ellos. Entonces por eso que Dios le habló a este profeta lo que iba a acontecer. Pero antes que viniera el juicio, el Señor le habló a este profeta para que fue como más o menos hace 100 años atrás, que les profetizó lo que iba a pasar. Pero este pueblo no entendía, pensaban que como ellos, como se llamaban el hijo de Dios, no les iba a suceder. Porque en el tiempo de antes, para que el Señor le hablara era por medio de un profeta, no es como en el tiempo de ahora que el Señor a nosotros nos susurra y nos habla por medio de otra persona, a veces por uno mismo nos habla, estamos, apártate del mal, porque va a acontecer algo. Eso nosotros ahorita tenemos ese, como quien dice, ese regalo de Dios que nos habla, ese privilegio. Ese tiempo tenía que ser por medio de un profeta para que dijera a su pueblo. Entonces, como estamos viendo ahora, más o menos, si nos damos cuenta en este tiempo, así mismo estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, ahora, ¿qué se está aconteciendo? Así mismo, ¿no? En vez de nosotros como ya vamos a una iglesia, en vez de como ya Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, en vez de nosotros pensamos que ya estamos bien y descuidamos la palabra de Dios y pensamos que estamos viviendo una vida agradable ante de Dios, porque ya Dios nos pone veces en lo alto o porque ya nosotros pensamos que hacemos tantas obras, estamos bien, pero no, Dios no quiere que solamente hagamos obras, porque eso es buena, pero lo que más Dios quiere de nosotros es que nosotros vivamos una vida agradable delante de los ojos de Dios, que nosotros cada día veamos su palabra, que nos demos cuenta, porque ahí el Señor leyendo su palabra, Él nos enseña lo bueno y lo malo que estamos haciendo. Ahí el Señor nos reprende cada día. Y eso es lo que quería el Señor, que nosotros nos enfoquemos, que ese pueblo se enfoque más en las cosas de Dios, ¿no? Pero ellos más se enfocaron en vivir una vida a su manera, una vida desordenada. Entonces, como ellos no entendieron, entonces ahí fue el Señor que mandó el juicio. Destruyó la tierra. Ahí vinieron los pastores de Babilonia, se adueñaron de la tierra y este pueblo comenzó a gemir, comenzó a llorar de ver tantas cosas que estaban pasando y ellos se preguntaban que por qué les pasó eso, pero es porque eran desobedientes, porque el Señor ellos decían, Señor, yo soy hijo tuyo, pero el Señor le dice, de labio me honra, pero de tu corazón está muy bien. Entonces eso es el Señor también desea de nosotros, que nosotros tengamos un arrepentimiento, pero de corazón. Eso el Señor nos muestra. También aquí mismo en esta parte el Señor nos habla del tercer mensaje, que viene la exhortación y también viene la restauración, porque el Señor así mismo como también vivió el juicio, también restaura su pueblo. Y usted tiene hermanas en hermano, yo le voy a hablar de la reflexión y la promesa que Dios hizo en este pueblo. Yo voy a hablar acerca de este tema que Miquea tuvo la fortaleza de que Dios le habló para que el pueblo sea salvo, pero ellos no quisieron entender y por eso mandó de la destrucción de este pueblo. También mandó para que decirle al pueblo que iba a venir un Mesías, o sea, que iban a ser un Mesías que era Jesucristo en Belén, pero para ellos era la salvación de ese pueblo. Entonces, por eso que él tenía que dar ese mensaje al pueblo, pero como ellos nunca quisieron entender, por eso destruyó ese pueblo, que fue Judea del norte. Él fue que tantas promesas que Dios le dio no quisieron entender y por eso que él logró hablar al pueblo, pero con tantas cosas que ellos no eran necios, desobedientes, seguían adorando a los dioses. Por eso él mandó por medio del fuego destruyó esta ciudad. Pero al mismo tiempo vino la salvación, que vino el Mesías a hablar al pueblo y con ellos tener los 12 apóstoles para que ellos fueran sanados
y ser salvos en esa tierra. Amén. Bueno, en conclusión, lo que quiere decir es que lo que el Señor le hablaba de Mesías era para su pueblo y también a través también nos habla a nosotros. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor aquí le habla a su pueblo que quería un arrepentimiento verdadero hacia Dios. A veces nosotros nos arrepentimos y decimos que cuando nosotros nos equivocamos o hacemos eso mal, nosotros le pedimos perdón en vez al hombre. Sí, el Señor sí quiere, pero más quiere que primeramente el arrepentimiento sea primero con Él. Cuando uno no nos arrepentimos directamente, primeramente con el Señor, entonces lo hacemos de corazón y le pedimos perdón a las personas que le hemos pedido. Y así mismo el Señor dice que practiquemos la justicia, la misericordia y seamos humildes y andemos en santidad. Que Dios quiere de nosotros entonces un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento verdadero. Bien, las hermanas hablaban algo acerca de que la destrucción venía para ese pueblo, ¿verdad? De Judá, para el pueblo de Judá. Pero también había una esperanza. Por eso que hay una confusión ahora en la actualidad en Israel. Hay un grupo de personas todavía, ¿verdad?, que ellos piensan que recién viene por primera vez Jesucristo. Cuando nosotros a través de la luz de la palabra entendemos que esta es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No habla de una tercera venida, una cuarta venida. Solo hay la primera venida que ya estuvo Jesucristo aquí en la tierra y que para ellos fue considerado entonces como un profeta más. Porque Miqueas, que era el que estaba en aquella época, decía que venía otro, ¿verdad? Que venía alguien a darle esperanza, ahora sí, al pueblo que se había perdido, con su arrepentimiento genuino. Entonces por eso ese pueblo cayó en la confusión y pensaron que Jesucristo, hasta ahora, piensan que Jesucristo fue un profeta más de los que vino, de los que llevó el mensaje, y no es así, ¿verdad? Jesús sí es entonces el Salvador del mundo, y eso nosotros, que somos parte de los del pueblo gentil, ¿verdad? No llevamos sangre judía, lo tenemos bien en claro, esa parte. Y algo importante que yo también he analizado y lo comparto con ustedes, que Jesús, esta parte yo decía, Jesús viene de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá, quien lo bautiza es Juan, todo con J, y estaba en ese pueblo de Judá, en la ciudad de Jerusalén, también su padre llamaba José, con J también, José. Tiene todo una relación. Si ven que la Biblia, si nosotros nos podemos profundizar, tiene todo una relación, hay preguntas y ella misma se responde. De nosotros depende, y algo importante que las hermanas decían, que no tenían en aquella época, era el Espíritu Santo, que hoy por hoy nosotros tenemos esa gracia, ese regalo maravilloso, que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos advierte, el que nos redarguye también, que ellos no tenían aquello. Por eso era necesario que estos profetas vinieran de parte de Dios y den una palabra. Hoy en día nosotros, ¿verdad?, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, si eso está mal, no lo hagas, y no camina, no se va, ahí está con nosotros, pero no camina hacia el pecado con nosotros. Amén. ¿Alguien más que me falta? La hermana Juliet, venga. Solo la hermana Juliet, ¿el resto ya todos dieron? ¿Me falta usted? No, sí digo. No, sí la tengo con otra hermana Juliet. Disculpe, déjeme dar un mensaje a los demás. Hermana, Ya. si alguien tiene algo que cancelar, venga uno por uno, porque ya no hay nadie, entonces ya. Ya, hermana. La hermana Juliet se me da un Bueno, primeramente, buenas noches a todos, que se le bendiga.
ya que en el reino del norte ya había sido conquistado por los asirios y el reino del sur y Judá se encontraban en peligro. Y en este contexto es que Habacuc se levantó como profeta para transmitirle el mensaje de Dios al pueblo. Habacuc no solo era considerado un profeta, sino también un poeta habilidoso, ya que se registraba en su libro Habacuc un diálogo muy especial entre él y Dios. Bueno, en lo que yo pude investigar de Habacuc no salen muchas cosas y por eso solo les puedo dar esto. Amén. Listo. Bueno, no hay muchos datos, la verdad no hay muchos datos del profeta Habacuc, pero para Dios fue de mucha bendición para aquella época. Por eso está considerado como uno, mire que él no hizo grandes hazañas como Elías, como Eliseo, que también fue uno de los profetas que también se pudo ver los milagros que pudo hacer, no sé, están escritos, ¿no? Pero sin embargo ellos no tienen un libro, pero también son profetas, pero no están en la lista de los profetas menores, ni en la lista de los profetas mayores. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Pregunta 10. Sí. Ya. Hermanos, recuerden de la pregunta 1 a la 10. De la 1 a la 10. Me falta el hermano. El hermano Rolando me falta. Venga, rápido, mi hermano, que entonces terminamos el hermano Rolando y yo le puedo mandar las otras 10 preguntas por el grupo. ¿Ya? Perdón. No, de verdad. Dios le bendiga. Bueno, me toca a mí hablar acerca del profeta Sofonías. 3 capítulos tiene su escrito, pero mayormente estaba analizando cada capítulo. Ahora, me detengo un momento. Todos sabemos el significado de un profeta, porque hoy por hoy a cualquiera se le está llamando profeta y cualquiera le dan ese título. Pero un profeta es aquel que es separado de una manera muy consagrada, y ese hombre es la boca de Dios en la tierra. Este hombre, Sofonía, era el profeta que Dios tenía separado para poder exhortar, consolar y dirigir al pueblo de Israel. Este profeta, hay 4 cosas que quiero con ustedes compartir acerca de este profeta Sofonía. Y una de ellas es que ellos ignoraban, el pueblo de Israel ignoraba la voz de Dios en acerca de los profetas cuando Dios mandaba para poderlos exhortar o guiar. Punto 1. Y punto 2, no aceptaban la disciplina en el Señor, en el pueblo de Israel. Punto 3, y ellos más se inclinaban a poder ellos adorar y poder ellos exaltar a dioses paganos. Porque recordemos algo muy claro, de que cuando Dios mueve a un hombre de Dios a una ciudad o a un pueblo, no lo mueve simplemente, escúchame, por nada, sino que hay un gran propósito. Y este propósito en la vida de este hombre Sofonía era de poder decirle al pueblo: no se están conduciendo como debe de ser. Porque viendo los escritos de ellos era una exhortación que les daba, porque el pueblo se había volteado a dioses paganos y haciendo tantas cosas que en Dios estaba muy mal.
Esa es la parte mía que el pueblo me tiene que compartir con ustedes. Pero este gran hombre, Sofonía, era un hombre que andaba agradando a Dios como debe de ser. Y como tiene que ser en cada vida de un hombre o una mujer de Dios. Porque nosotros tenemos que estar en este mundo, estamos con un gran propósito. Pero el primer propósito de un hombre o de una mujer de Dios es agradar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No sé usted, pero yo creo que tenemos que andar caminando agradando al Señor. ¿Que somos perfectos? No. Pero yo no sé de usted, pero yo creo que sí se puede, cada día esforzándose a agradar a Dios. Amén. Gracias de mi parte. Qué buen día. Bien, ahora sí, entonces ya estamos todas las exposiciones, ya nadie me debe exposiciones, me debe tarea para la próxima semana. Tienen ya aporte, ¿sí? A lo que me deben. El horario, creo que no les ha mandado el grupo, ¿verdad? Todavía. Mañana les van a enviar. La semana de aporte que tengan con el pastor Jimmy vienen solo para el aporte del pastor Jimmy. Solo con él. El lunes ya comenzamos. Ya, entonces el lunes viene para el aporte del pastor Jimmy. Y nada más. Pero ¿y quién